Hola, buenos días. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y como cada semana doy gracias a Dios porque ustedes pues no ven el esfuerzo que muchas veces hacen nuestros hermanos, los servidores, para que llegue a ustedes la predicación. Lo que a mí me da un gozo tremendo decir es que veo que aman a Dios y que los aman a ustedes también, porque siempre están listos para cuando hay algo que hacer. En esta mañana vamos a comenzar con Colosenses, donde estamos, Colosenses el capítulo 3. Voy a leer el verso 16 y 17 y de ahí nos extenderemos para la predicación de hoy. Dice así la palabra del Señor. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, te doy gracias por esta mañana que me permites llegar a mis hermanos, pero Señor, yo solo puedo llegar a sus oídos. Yo te ruego que tú toques su mente y su corazón para que nuestras vidas, así como la mía, Señor, sean transformadas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues para hacer lo que hacemos y hacerlo bien, necesitamos saber sobre el tema o lo que querramos nosotros hacer. A ustedes les parecerá quizás una tontería lo que estoy diciendo. Necesitamos saber lo que hacemos. Pero la verdad es que hay mucha gente en el mundo, en distintas áreas, que hace cosas que no sabe lo que está haciendo y por eso las hace mal. Y de esto precisamente nos está hablando nuestro hermano Pablo, para que nosotros no hagamos las cosas mal en la vida cristiana, sino que nosotros las hagamos bien. Déjenme ponerle un ejemplo que viene de una experiencia que tuve en mi vida cuando ya era pasante de la carrera de contabilidad. Decidí que debía buscar trabajo acorde ya a mi carrera y entonces pues empecé a buscarla. Llegué a un lugar donde el encargado del departamento de contabilidad era un conocido mío. Yo no sabía que ahí trabajaba, es más, yo no sabía que era contador. Y él no sabía que yo estaba estudiando contabilidad. Yo llegué a pedirle el trabajo, nos sorprendimos ahí al vernos, ¿verdad? Nos conocíamos porque pues somos de la misma colonia, nos juntábamos con los mismos amigos, jugábamos fútbol, básquet, en fin, una serie de cosas. Nos juntamos a veces nada más para platicar. La cuestión es que cuando me ve y yo le digo que es a lo que voy, me dijo, el puesto es tuyo. Me dijo, pero ¿sabes hacer un cargo y un abono? Y a mí me extrañó que me preguntara eso. Le dije, bueno, pues si es lo primero que te enseñan en la carrera. Y me dijo él, dice, es que no sabes cuántos han venido a solicitar el puesto y no saben ni siquiera qué es eso. Y estaba hablando de contadores nobles, obviamente, no de contadores que ya están con experiencia. Pero pasa mucho, fíjense. Hay mucha gente que ha terminado ya la universidad, pero que no están preparados en el tema al que se supone van a dedicar su vida, su trabajo, su esfuerzo. Y entonces, obviamente, hacen las cosas mal. Y como yo le decía, Pablo no quiere que nosotros que somos cristianos nos pasen cosas como esas. Si nosotros somos cristianos, debemos saber por qué. Debemos conocer la doctrina para no irnos a extraviar y hacer cosas que no corresponden realmente a un cristiano. Así que nosotros debemos ser diferentes en este aspecto. Nosotros debemos de conocer para poder hacer las cosas bien. Mientras no conozcamos, fíjese, el no conocer la doctrina cristiana propicia que nosotros no nada más nos equivoquemos, sino que seamos engañados fácilmente, engañados por el mundo y sus doctrinas. Por eso, tristemente, tenemos entre nosotros a muchos de nuestros congregantes que hacen las cosas muy distintas a lo que dice la Biblia y se justifican a sí mismos. Porque hay quien dice que es cristiano, pero no cree que Cristo resucitó. Hay quien dice que es cristiano, pero no cree en el cielo, no cree en el infierno. Creen en doctrinas satánicas. Fíjese, gente que está en nuestras congregaciones cree en doctrinas satánicas como el karma, como la reencarnación. Creen más en la suerte que en la fe.
Creen más en ellos mismos que en Dios. Así que la falta de conocimiento hace que se haga una mezcla, un sincretismo de doctrinas contrarias y distintas unas a otras. Y por eso precisamente tenemos mucha gente que vive en la ignorancia espiritual, mucha gente que vive fría, alejada, apática de las cosas de Dios porque no conoce lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo está preocupado por eso, pero no es nada más Pablo, obviamente, hermanas, es Dios. Dios siempre ha estado preocupado porque no quiere un pueblo ignorante. Recordemos al profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, cuando él declara aquellas palabras que todos conocemos y dice: mi pueblo fue destruido. Destruido viene de la palabra damá en hebreo, que quiere decir destruido o muerto, pero en un proceso, no es ya un hecho consumado, es un proceso que se está sucediendo una y otra vez. Entonces, si déjeme leérselo de esta manera para que lo entendamos. Dice: mi pueblo está muriendo, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. Y eso es a través de los siglos, hermanos, a través de la historia del cristianismo y a través de la historia de la fe en el Antiguo Testamento. Vemos que los creyentes no pueden defenderse, pero no pueden defenderse porque les falta el argumento contundente de la palabra de Dios. Y este solamente llega con el conocimiento para que nosotros no muramos, para que nosotros no seamos destruidos en cuestiones de la fe. Y nos dejamos apantallar entonces por otro tipo de pensamientos que nos parecen impactantes, y porque quizá quien nos habla él sí conoce muy bien o ella sí conoce muy bien de lo que nos está hablando, y nosotros que somos cristianos no conocemos acerca del tema. Por eso estas palabras de Oseas deben también estar presentes siempre en nuestra mente, pero para no perecer, para no ser destruidos. Porque dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En el hebreo es la palabra da'at, que quiere decir conocimiento, entendimiento, inteligencia. Se puede traducir de esas varias maneras. Y qué triste es, hermanos, hermanas, que la iglesia pareciera, y déjeme subrayar esta palabra, pareciera que es destruido, pero no por el poder del infierno, no por las puertas del infierno. Es destruido por su ignorancia. ¿Se fija qué tremendo? Porque Dios quiere que nosotros seamos un pueblo lleno de fe. Pero fe no es ignorancia. Fe no es credulidad. Fe no es ingenuidad. El hombre y la mujer de Dios son aquellos que con todo conocimiento de causa defienden y viven lo que creen. No a sombrerazos, no a manotazos, no a gritos, no de una forma irracional, sino usando la razón, usando el conocimiento, usando los argumentos que Dios mismo nos da. Porque otra vez le quiero decir, fe no es ignorancia. Yo no sé de dónde piensa a veces la gente que cuando alguien dice que es un hombre o una mujer de fe, es sinónimo de ignorancia. Eso no puede ser, no es el concepto real ni es el concepto de Dios. Porque esta clase de fe, hermanos, esta clase de conocimiento no es un conocimiento abstracto, intangible, invisible. No, es un conocimiento que se adquiere por experiencia. La experiencia de caminar día a día con Dios, los acontecimientos diarios. Mire usted lo que nosotros vivimos y no experimentar a Dios en lo que nosotros estamos viviendo y no ver a Dios en lo que nosotros estamos viviendo, es entonces no adquirir conocimiento por experiencia de nuestro Dios. Nuestro Dios no está limitado a la Biblia, no está limitado a las hojas. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, que obra, que trabaja en la historia nuestra. En los conflictos diarios podemos ver a Dios, podemos verlo actuar, podemos verlos dando el entendimiento, la dirección. Cuando estudiamos la palabra de Dios adquirimos conocimiento, y no nada más, escúcheme, no nada más cuando nosotros estudiamos doctrina bíblica.
cuando estudiamos lo secular, cuando leemos lo secular, cuando aprendemos de lo secular. Todo eso se pone a los pies de Cristo Jesús, porque dice que todo lo hacemos para Cristo Jesús. Entonces ahí mismo vamos conociendo a nuestro Dios revelándose en la historia, en la química, en la física, en el arte, en la cultura. Dios no nos ha llamado a tener fe ignorante. Eso no nos ha llamado Dios. Nuestra fe debe estar sostenida por el conocimiento. Y el conocimiento, otra vez vuelvo a decirle porque no quiero que me pierda, el conocimiento que se adquiere de lo secular y de lo espiritual y de lo secular. Pero debe haber conocimiento que sostenga esta fe. El conocimiento y la fe deben de traer a nuestra mente el entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que está pasando en la iglesia y de lo que pasará todavía. La fe y el conocimiento deben hacer de nosotros personas inteligentes. Se nos debe conocer como seres inteligentes, personas inteligentes, no ignorantes. Fíjese, ya David, el rey David, lo dijo y de una manera poéticamente preciosa en el Salmo 19. Una de las frases que dijo David y que debe de penetrar bien el día de hoy, al menos en nuestro corazón, es que él dijo: la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Porque el sencillo, hermanos, quiere decir, sí, quizás es una persona que no tiene mucho conocimiento académico, pero no quiere decir que es un ignorante. Jamás. Una persona sencilla es una persona que es inteligente, que sabe lo que quiere, que va y lo busca, lo alcanza, y más cuando tiene el respaldo de Dios, de nuestro Dios obrando detrás de él. Entonces, vea por qué la palabra de Dios nos dice que tenemos esta ventaja. La ventaja de ser sencillos e inteligentes. No se requieren de grados académicos. Qué bueno, pero qué bueno que los puede alcanzar. Qué bueno que va detrás de ellos. Porque así honra a Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es inteligente. Entonces nosotros tenemos que imitar a Dios siendo inteligentes. Actuando con inteligencia. Esa es una buena manera de honrar a Dios. Así que en su fe, hermano, no piense, hermana, que es una fe en la que simple y sencillamente tiene que decir, ¿verdad?, a ojos cerrados. Yo creo. No, es una fe que ve. Yo les he explicado en otras ocasiones, eso que se llama la fe ciega no existe. Lo que existe es una fe que ve, que está convencida porque ve. La ve actuando a Dios a través de sus palabras, de sus promesas, de su obra en la iglesia. Recuerde, mire, en esta carta, Pablo insiste mucho en el conocimiento. Y en el capítulo 1, en el verso 9 y 10, quiero recordarles que ahí Pablo, cuando habla de conocimiento, porque así se nos traduce en español, conocimiento, no está hablando del simple conocimiento, de la gnosis. No, está hablando ahí, 2 veces menciona la palabra epignosis, encima del conocimiento. O sea, está hablando de no quedarse nada más con un conocimiento sencillo, sino profundizar, ir más allá en ese conocimiento, que sea un conocimiento real, verdadero, que convence, que muestra nuestra fe. Qué vergonzoso es cuando nos encontramos con creyentes que ya tienen mucho tiempo y no saben gran cosa de su fe. No saben gran cosa de la palabra de Dios. Recuerde que los gnósticos, precisamente del tiempo de Pablo, ellos querían atribuirse la exclusividad del conocimiento. Y eso es lo que ofrecían, el conocimiento. Pero el conocimiento solo para cierta élite, para ciertas personas, no estaba al alcance de todos. Y Pablo lo que está demostrándonos contundentemente en esta carta es que el conocimiento está al alcance de todos nosotros, está al alcance. Pero no todos se esfuerzan por alcanzarlo.
No todos quieren conocer lo que dice Dios en la palabra. Y como le digo, esto del conocimiento no es nuevo en el Nuevo Testamento. Viene desde la antigüedad. Y míreme hoy, siglo XXI, en la edad del COVID, hablando acerca de la importancia del conocimiento. Porque también ahí en la Escritura encontramos, por ejemplo, al escritor de los Hebreos. Ya sabe usted, no conocemos quién escribió la carta a los Hebreos, pero el escritor defiende con pasión la necesidad de que el pueblo creyente, el pueblo cristiano, debe ser un pueblo que tiene conocimiento. Ahí en el capítulo 5, del verso 11 al 14, vamos a ver cómo este hombre les da un jalón de orejas a los hebreos. Y nos lo da a nosotros en el siglo XXI. Porque no nos esforzamos por alcanzar el conocimiento. El conocimiento que debe de tener todo creyente, más allá de lo elemental, más allá de lo básico, más allá de lo esencial. Dice en el verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En este momento el escritor a los hebreos lo que está diciendo está hablando acerca de la doctrina de Melquisedec y no puede profundizar en ella porque los oyentes, los receptores de esta carta, no son capaces de entender una doctrina como la de Melquisedec. O sea, se fija entonces cómo el problema está en lo esencial. Llegamos al esencial y entonces hay un problema. Y no es que no lo puedan entender porque están tapaditos. No es que no tengan la capacidad intelectual de entender. Es que han preferido oír otras cosas, estudiar otras cosas, que oír la palabra de Dios, que meditar en la palabra de Dios. Y les recuerdo que oír en la palabra de Dios quiere decir oír para obedecer. Y si no entienden, ¿cómo van a obedecer? Si no entienden, ¿cómo van a obedecer? Es por eso que les está jalando las orejas este escritor y les está llamando a ir más allá de lo elemental. Dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Al paso del tiempo, el creyente debe de conocer más, debe de tener ese conocimiento por experiencia más fuerte, más estrecho con Dios. No quisieron crecer espiritualmente. No quisieron esforzarse. Porque sí, hermana, mire, el conocimiento obviamente requiere de esfuerzo. Para alcanzar las bendiciones de Dios, Dios ha puesto dos condiciones, que de ahí podríamos sacar otra ramificación, pero esencialmente hay dos condiciones. Una es, esfuérzate y sé valiente. Desde Josué capítulo 1 tenemos la sentencia total y completa. Y es que esforzarse quiere decir echarle ganas para saber tomar decisiones en la vida, para saber ayudar en la vida, no nada más para lo nuestro, sino para los demás. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. La palabra buscar viene del griego seteo. Seteo quiere decir buscar con intención. Escúcheme, con intención y dedicación. O sea, no está diciendo algo así como, busquen, ¿verdad? Por ahí a lo mejor si caen en alguna iglesia. Por ahí si caen en algún estudio, en alguna casa. No, está diciendo de buscar. Nosotros los creyentes debemos de buscar con toda la intención, con toda nuestra dedicación. Buscar hasta encontrar. O buscar también para encontrar. Mire, cuando el Señor Jesucristo habló acerca
de la oración, fíjese, usted conoce este versículo que está en Mateo 7 en el verso 8. Dice así: porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pide, recibe. Busca, halla. Llama, se le abrirá. Intencionalidad, intención. No trivialidad, no tibieza. No haber sin. En nosotros no cabe eso. Porque si nosotros somos triviales, si nosotros tenemos tibieza en nuestra vida espiritual, sigue diciendo el escritor, dice, llegan entonces ustedes a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de los Hebreos señala esta triste realidad en los creyentes, que a final de cuentas no sé si son creyentes, porque ignoran tanto de la doctrina bíblica que no crecen espiritualmente. Y alguien podría, ¿verdad?, como siempre, comportarse de un modo romántico. Ay, es que dice ahí que entonces somos niños. Ay, qué bonitos los niños, ¿verdad? Y les jalamos el cachete. No, hermanos. No, hermanas. Aquí los niños está hablando de niños que son peleoneros, rebeldes, ruidosos, caprichudos, causan problemas, dan mal testimonio y todo más. Pueden ser engañados. Un niño permanente no es lo que queremos. Dios nos está llamando a la madurez, al crecimiento en nuestra fe, no a estancarnos en lo elemental. La palabra de Dios debe morar en nosotros. Déjeme señalar, debe morar en nosotros de manera abundante, no de manera escasa, imprecisa o vaga, sino de manera abundante y precisa. Qué bonito es ver lo contrario del ejemplo anterior. Qué bonito es ver a un creyente que cuando cita algo de la Biblia, lo cita de la manera correcta, porque en él, en su corazón, en su mente o en ella, abunda la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo cuando estoy diciendo que cita de manera precisa, no me estoy refiriendo, escúcheme, a que cita versículos de palabra por palabra de la Reina Valera 60, o a que dice la cita completa. Me estoy refiriendo a que cuando quiere decir algo, lo dice en base al versículo que tiene en su mente y en su corazón, y entonces es precisa para ayudarnos, para darnos un consejo, para recordarnos algo. Porque no dice en la Biblia, por ejemplo, porque hay veces que queremos citar la Biblia y yo no sé a quién estaremos citando, quizás hasta el diablo. Pero la Biblia no dice que sin la voluntad de Dios ni una hoja del árbol se mueve. No dice eso. La Biblia dice que Dios tiene todo en su control. Es muy parecido, sí, pero no dice eso. Porque que todo esté en control de Dios quiere decir que no hay nada que suceda sin el control de Dios. Pero qué bueno es escucharle a alguien decir que Dios tiene el control. El control de todo. Porque luego nos dicen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso tampoco es de la palabra de Dios. Pero la Biblia sí dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Eso es tremendo. Eso da paz, da gozo, da seguridad, porque es la palabra de Dios. Así que el conocimiento en nosotros de la Biblia debe ser tal que podamos enseñarnos, como dice ahí, enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Pero la condición para que eso suceda, dice ahí que es con toda sabiduría, la sabiduría de Dios, obviamente.
Y atención, estas palabras no quieren decir que nosotros debemos andar buscando a ver a quién aconsejamos o a quién exhortamos o a quién enseñamos algo. Esos son metiches. Esos son metiches. Hay una diferencia muy grande entre aquel que anda buscando a ver qué hace y aquel al que Dios puso para hacer determinadas cosas. Y me refiero a todos los creyentes. Dios puede poner en nuestro corazón, sí, hablar con alguien, darle consejo, pero no porque lo andamos buscando, sino porque Dios pone eso en nuestro corazón y somos los indicados y somos los adecuados para llevarle una exhortación, unas palabras de ánimo o una enseñanza. Así que todos esos que andan buscando de repente, ¿verdad? A ver qué consejo dan, o a quién aconsejan, o le dicen, o lo exhortan, cuidado. No entienden y no saben de la responsabilidad que es aconsejar o exhortar. Mire, déjeme darle un ejemplo para que lo veamos. Yo sé que esto sucede con buena intención y precisamente por eso lo digo. No se me ofenda a usted cuando escuche esto. Pero hay veces que estamos nosotros ya ahí en las puertas y llega alguien que tiene algunas semanas quizás o más que no hemos visto. Y lo que le decimos es, ¡qué milagro! ¡Qué bueno que viniste! Pues esas palabras no son correctas. Esas palabras ofenden. Esas palabras muchas veces hacen que no vengan. Qué distinto es decirle, ¡hola, bienvenido! Pásate. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a alabar al Señor. Exhortar, animar, dar consejo requiere mucha responsabilidad. Mire, yo tengo ya muchos años en el Señor. Y todavía, cuando tengo que dar consejo, cuando tengo que enseñar, como hoy, lo hago con mucho temor y temblor, con mucho respeto, para Dios y para usted. Porque Dios me está oyendo y usted está recibiendo la palabra que yo digo, viene de Él. Imagínese que no fuera cierto, que estoy aquí inventándole un montón de cosas. Así que nuestra mente debe de estar llena del conocimiento de la palabra de Cristo para que podamos, también fíjese, dice ahí, cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, cantar con gracia. ¿A qué se refiere? Con gracia quiere decir, ¿verdad? Moviéndose mucho, haciendo, ¿verdad? Gestos, no sé, ¿qué querrá decir con gracia? Pues no significa esto, ¿eh? Con gracia significa que usted está agradecido y que por eso le está cantando a Dios. Por el agradecimiento que siente en su corazón por Dios, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace, por lo que Dios hará. Porque usted reconoce quién es Él. Reconoce su obra en su vida y entonces este canto con gracia expresa la verdad en usted, los sentimientos en usted, los sentidos en usted. Y sí puede cantar a Dios, ¿verdad? Haciendo los gestos, pero le está cantando la verdad por agradecimiento a Él. Cuando dice que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, nos está diciendo que cantemos aquello que está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón entonces debe de estar la palabra de Dios. Debemos cantar la palabra de Dios. Sí, yo sé. Los cantos no son tratados de teología. Pero esto no quiere decir que entonces podemos cantar cualquier aberración que se nos pase por la mente. Lo que tenemos que cantar es cosas, obviamente, que se basen en lo que dice la palabra de Dios. Han recorrido, mira, muchos cantos por el mundo a través de los tiempos. Yo, por los años que ya tengo, he escuchado cantos o himnos a los que se les venera, pero que están mal. Y eso no lo podemos cantar porque no es palabra de Dios. Déjame decirte para que aquel canto que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Pues no,
Eso no es cierto. El Señor va a venir cuando nadie se lo espera. Las naciones no se van a dar la mano. Las naciones van a estar en contra de Dios, en contra de Cristo Jesús. No podemos cantar aberraciones. Necesitamos revisar lo que estamos cantando. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó. Las naciones están listas para recibir al rey. Oh, el rey ya viene. No, las naciones no están listas para recibir al Señor Jesús. Eso es precisamente a lo que me refiero. Si vamos a alabar a Dios, alabémoslo con su palabra. ¿Tú crees que Dios va a recibir algo que es una blasfemia, una herejía? ¿No más porque se la estás cantando con un corazón sincero? No, escúchame. La Escritura nos llama a cantar con júbilo, sí, pero con entendimiento. La Escritura nos llama a cantar con emoción, sí, pero con inteligencia. Y eso lo puedes checar en el Salmo 47, verso 7. Ahí lo dice. Entonces no podemos cantar cualquier cosa. La alabanza es algo importante en el pueblo de Dios y para Dios. La alabanza no es, escúchame, no es un tiempo de espera. O sea, porque a veces mucha gente utiliza el tiempo de la alabanza para poder llegar tarde al servicio, tarde al culto. La alabanza es un tiempo de devoción a Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará en ti. Es el respeto en que nosotros entregamos a Dios nuestros cantos con nuestras voces y le decimos a Dios lo que es y lo que será. El servicio a Dios, el culto a Dios, comienza en el primer minuto que comienza, el horario que tú tengas. Nosotros acostumbramos a las 10:30 los domingos. A esa hora comienza la alabanza. A esa hora comienza el servicio a Dios. No es más importante el minuto 60 o 90 que el minuto 1. Estamos hablando de Dios. Debemos ir a dar lo mejor de nosotros a Dios. La alabanza no es para lucir nuestra voz o nuestros talentos musicales. La alabanza es para dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Sí, incluye nuestras voces y nuestros talentos, claro. Pero vamos a entregarnos a Él. Hay gente que dice, no me gusta la alabanza. Pero si no era para ti, ven a darle lo mejor a Dios. Ven, entrega lo mejor para Dios. Cántale de todo tu corazón a Dios. Porque si lo haces para que alguien te oiga o lo haces para que alguien te vea, pues ya te vio, ya te oyó. ¿Y ahora qué? Era para la carne se va a pudrir en la tierra. La alabanza no es un tiempo para perder el control. Es un tiempo en que con pleno control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, alabamos a Dios. Pero esto no quiere decir que no puedes llorar si tienes ganas de llorar, o que no puedes reír si tienes ganas de reír, o estar alegre. Pero no puedes perder el control. Porque la alabanza a Dios no se hizo para perder el control. Mira, quiero que pienses en los pueblos paganos. Los pueblos que celebraban a sus dioses, a sus demonios. Ellos incluso hasta se drogan y se drogaban para alabar y servir a sus dioses. Pero son esos dioses, esos demonios, esos que no están interesados en el orden, sino en el caos y en la destrucción. Esos sí pueden perder el control, pero nuestro Dios en nada se parece a ellos. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos o tendríamos que alabar a Dios perdiendo el control? Hay cada cosa en su momento, por eso nosotros debemos de guardar el orden. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, sabemos por qué y para qué hacemos las cosas. Dice la última parte del verso, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tú haces debe de ser para agradar a Dios, para agradar a Cristo Jesús. En tu trabajo, ya sea en el taller, en la oficina, no sé, donde tú te desempeñas, en casa, cuando descansas, cuando haces deporte, cuando estudias, todo lo debes de hacer para el Señor. Debemos de honrar al Señor porque ya no somos de nosotros. Le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Ahora somos de Cristo Jesús. Debemos de vivir para Cristo Jesús. Cuando conoces abundantemente la palabra de Dios, entonces aprendes a tener un testimonio que lo honre, no que lo deshonre, porque sabes y entiendes quién es Él. Mira, déjame hacer la conclusión esta mañana. Y hay cuatro cosas que al menos debemos hacer para ir más allá de lo elemental. Porque el Señor quiere que vayas más allá de lo elemental. Número 1, conozcamos abundantemente su palabra. Número 2, enseñemos y exhortemos según su palabra. 3, cantemos la palabra de Dios. 4, cantemos con corazones agradecidos a nuestro Dios. Por una razón. Todo lo debemos de hacer para agradar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere que vayamos más allá de lo elemental. Padre, te damos gracias esta tarde ya, Señor, por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, de meditar en tus cosas, Señor. Queremos crecer. Queremos ser maduros espiritualmente. Queremos, en el momento que te veamos, verte al rostro sin ninguna vergüenza, Señor, porque humanamente hemos hecho lo que tú nos pedías. Por eso te ruego, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Te doy gracias por todos mis hermanos y mis hermanas, Señor, y estoy hablando por la iglesia en el mundo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo a través de ellos, a través de los que te están escuchando. Son tiempos especiales y tú estás haciendo cosas especiales a través de tus hijos y de tus hijas. Bendice grandemente, Señor. Que las consecuencias de esta plaga en el mundo no toquen sus vidas, nuestras vidas, Señor. Que hagas una diferencia, te ruego, entre el mundo y tu pueblo, entre el mundo y tus hijos. Y nos guardes del peligro, nos guardes del mal, nos guardes de los daños económicos, Señor. Líbranos de todo eso. Por el contrario, prospera nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida económica. Señor, que crezca en lugar de menguar. Que haya en abundancia para la gloria tuya, Señor, en estos tiempos. Tú sostén nuestros negocios, nuestros trabajos, todos los esfuerzos que se hacen en casa por salir adelante, sean prosperados por ti. Y bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas que mis hermanos y mis hermanas traen para que la obra, tu iglesia, siga trabajando a través de los tiempos hasta que tú vengas por nosotros. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en su santo nombre. Amén.